Saludos, queridos corderitos del amo Yahshua. Aquí su siervo Rafael, un poquito cansado porque no dormí como quería, pero no importa, queridos siervos, hay que llevar el mensaje a las ovejitas y ustedes son las ovejitas de Yahshua, a tiempo o a destiempo. Siempre hemos hecho eso. Así que con ánimos, con fe, vamos para adelante. Que ya esta noche nos dará descanso. Esta noche es otro día, otra noche, ¿verdad? Bueno, para ustedes también, si sufren de insomnio, tienen muchas preocupaciones, angustias, están sufriendo persecución como nosotros, pues entonces no es de extrañar que incluso profetas salgan corriendo, como le pasó a Elías. Cuando aquella mujer, la esposa del rey Acab, Jezabel, lo estaba buscando para matarlo. Que no dormiera poco, queridos corderitos. Estaba aterrado y angustiado. Bueno, pero de todo mal nos libra Yahweh. Y hasta de la muerte que nos ocasione nos librará. Si llegase a eso, ¿verdad, queridos corderitos? Porque a siervos como Esteban lo asesinaron. A Yahshua fue el máximo que asesinaron, al hijo de Yahweh, y Yahweh lo libró de la muerte. Por supuesto, estamos hablando de la resurrección. Resucitándolo, así como hará con nosotros los que creemos en Él, nos librará a nosotros también, seremos resucitados con Él, queridos corderitos. Y así se cumple la profecía, que muchos no entienden. ¿Cómo nos vamos a reunir con Él? ¿Cómo? ¿De qué manera seremos librados? ¿De qué? Pues de la muerte primera. Y al que Yahweh libra de la muerte primera y lo resucita como espíritu inmortal y eterno, lo libra de cualquier otra muerte, de la muerte segunda, que es la del lago de fuego. Así que los que son librados en la primera resurrección, en la resurrección de los bondadosos, de los kadoshim, de los llamados y escogidos, que también ocurrirá una al final del milenio, los libra de la destrucción eterna en el lago de fuego, queridos corderitos. Eso tenemos que estar enfocados y agradecidos por eso, porque a muchos no los libra, pero los que son sus escogidos, los que son de la Jerusalén celestial, ciudadanos celestiales, como las estrellas, no ciudadanos terrenales, terrestres, mundanos, como los de las aguas de abajo. A esos que los cogió de antemano los conoció, a esos Él llamó, y a esos Él justificó, y a esos también Él llenó de esplendor o glorificó, como dicen por ahí vulgarmente, que eso es una palabra pagana, que tiene que ver con la deidad Gloria, que era una divinidad griega. Por eso no nos gusta decir lo glorificó o gloria a Dios en las alturas. Se dice magnificencia, esplendor sea al Elohim de lo alto. Esplendor, magnificencia son palabras mejores que gloria, queridos corderitos. Deberíamos ir quitándonos algunas de esas palabras paganas de nuestros labios, porque en el milenio Él nos va a quitar toda palabra inmunda y pagana de nuestros labios, y a los gentiles también, porque todos tendremos el espíritu, nosotros ya seremos espíritu, y los demás que estén en el milenio, incluso los animales, tendrán espíritu de Yahweh, y estarán siendo transformados y enseñados para en su resurrección al final del milenio ser transformados igual que nosotros mil años antes a espíritus inmortales, eternos, incorruptibles, y librarlos de la ira del lago del fuego. En el lago del fuego se van a lanzar todos los que van para allá, excepto la bestia y el falso profeta. Todos los demás se van a arrojar al lago de fuego al final del séptimo milenio. Fíjense ustedes que solamente el falso profeta y la bestia encabezan los dos primeros que son arrojados al lago de fuego, y eso es tan pronto viene Yahshua. Ahora, al final del sexto milenio, estamos en el sexto milenio. Desde la creación de Adán y su caída, que ocurrió casi inmediatamente después, porque los pobrecitos no disfrutaron gran cosa después de que fueron creados Adán y Eva. No se sabe exactamente cuánto tiempo transcurrió, si 6 meses,
si un mes, si un año, si 7 años, no se sabe. Se podría averiguar, pero no vale la pena meterse en eso y enseñar estas cosas dogmáticamente cuando lo que estamos haciendo es especulando, ¿verdad, querido congregante? Recuerden que se puede especular, está permitido especular, lo que está prohibido es hacer doctrina de la especulación. Llamar especulación verdad está mal, pero hay muchas cosas que suenan especulación y son verdades reveladas a través de cosas que están escritas en las escrituras y cosas que aparecen escritas. Podemos entender que A es igual a C si la escritura dice que A es igual a B y B es igual a C. Y para muchas personas la conclusión de que A sería igual a C sería una especulación y no lo es. La escritura no tiene que decir que A es igual a C para que A sea igual a C. Basta con decir que A es igual a B y que B es igual a C, y nosotros por el Espíritu concluimos que entonces A tiene que ser igual a C, queridos colegas. Eso no es especulación. Así enseñaban los apóstoles, así enseñaba Yahshua, aptamente dividiendo la palabra de la verdad, como dice Segunda de Timoteo capítulo 1, si lo tuviera por aquí, queridos colegas. Déjenme ver. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 2. Es más, versículo 14 al 15. Vamos a hablar de esto, cómo se debe enseñar. Hay muchos mandatos, muchas directrices, muchos preceptos en la Escritura acerca de cómo debemos estudiar la palabra y los que le enseñan cómo la debemos enseñar. Y algunos ignoran esto y se creen que la palabra, la verdad, la Torá, es como un menú de un restaurante que tú lees por ahí y tú pides y aceptas y crees lo que te gusta. Pides a la mesa al mesero que te traiga lo que te quieres comer, lo que más te gusta del menú, y lo que no, pues no me lo traigas, que no me gusta, no me lo voy a comer. La Torá no es un menú de un restaurante. La Torá es, bueno, si fuese un menú habría que comérselo todo, queridos colegas. Porque si andamos en busca de la verdad, y la Escritura dice que el cúmulo, la totalidad, el consejo completo de Yahweh es la verdad, no podemos sobrevivir y mantenernos comiendo pedacitos o entremeses de la verdad y llamando a eso parcial, a eso incompleto, la verdad total. No podemos hacer esa barbaridad porque la Escritura lo prohíbe. En Isaías 28:10 en adelante hay otros parámetros importantísimos acerca de cómo Yahweh reveló a su profeta Isaías que nos habría de dar la verdad, ya que nosotros no quisimos, nuestros ancestros más bien, no quisieron reunirse con Yahweh y no quisieron aceptar la palabra de Yahweh directamente de su boca porque estaban llenos de temor y temblor en el monte Sinaí. Y cuando entraron a la tierra de la promesa no quisieron que Yahweh les fuera rey, quisieron un rey humano como todas las naciones, y Yahweh se enojó y Yahweh dijo, pero ¿qué es esto? Los estoy separando, quiero que sean mi pueblo y yo gobierne sobre ellos, me están pidiendo un líder humano, no se los quiero dar. Les mandó un profeta para que les advirtiera. Insistieron, queremos rey humano como las demás naciones. Y Yahweh les dijo, pues se los daré para que aprendan. Pero los reyes humanos no son como yo, que no soy humano, que soy celestial y soy perfecto. Los seres humanos, como todos los humanos, cometen errores. Cuando ese rey humano que ustedes tengan cometa un error, ustedes todos van a pagar por el error de su rey. Conmigo estaban seguros porque yo, Yahweh, nunca cometo errores. Ese sí que nunca peca. Y no va a hacer que su pueblo escogido que confía en él sufra ninguna consecuencia del pecado que él no ha cometido. Entonces esa era la segura. Yahweh, tú eres nuestro rey, pero quisieron rey humano y rey humano les dio. Y cuando vieron el pueblo que todo les salió mal, que lo que Yahweh dijo y les advirtió se convirtió en realidad, que Saúl, primer rey de Israel, pecó, y que con cada pecado el pueblo sufría, se angustiaba,
tenían pérdidas de vida, iban a guerras y las perdían y se aniquilaba una porción importante de su ejército. Se volvió loco Saúl, que estaba siendo atormentado por demonios. Empezó una cacería humana contra el ungido David para matarlo por nada, porque le tenía envidia y celos, queridos corderitos. Los que se iban de parte de David los mataba. Los que se iban de parte de él cometían error porque estaban defendiendo un asesino y Yahweh los ejecutaba. Ay, no. Entonces Yahweh dijo en Isaías, de aquí en adelante, yo espero que tengan esto claro, para que me llamen justo, dice Yahweh. Lo que yo voy a decir suena injusto, pero así se lo merecen, así se los voy a dar, porque cuando se los quise dar directamente, les quise hablar la palabra de la verdad, la palabra de salvación, de mi boca, directamente de mi boca, dice Yahweh, no quisieron, ahora les hablaré la verdad de esta manera. La verdad les será dada, y dice, línea sobre línea, renglón tras renglón, un poquito aquí, otro poquito allá, hasta que se caigan de espalda. Por boca de tartamudos y en lenguajes extranjeros escucharán mi verdad, mi palabra. Así se las daré. O sea que tenemos que soportar que haya pastores y maestros como Rafael, que es tartamudo, y como Moisés, que era tartamudo, y no quería hablar con Faraón porque le daba vergüenza su tartamudez, porque tenía la lengua pesada igual que yo. Y también Saúl, el apóstol Pablo, tenía un problema de la dicción de la lengua, que él mismo lo admitió. Y no sonamos impresionantes. Cuando yo entro en un sitio dicen, ¿y quién es ese que está ahí? Ese, no mucha gente lo conoce, pero pues los que lo conocemos, sabemos quién es, se llama Rafael. ¿Tú no has visto el viejito ese de las canas, el viejito que de la lengua, que emite unos mensajes bastante buenos, por no decir, por modestia, ¿verdad, querido cosito? Porque la honra y el crédito sean para Yahweh. Y dicen, eso, poca cosa me parece. Poca cosa. No me parece la gran cosa, Rafael. Es que yo no soy la gran cosa, querido corderito. Es que yo no soy nada. Poco impresionante, igual que Pablo, igual que Yahshua. No era guapo, no tenía nada, ningún atractivo como para que la gente diera, wow, qué impresionante. Ese tiene que ser el hijo de Yahweh, porque mira lo guapo, lo alto, lo fornido que es. Era un hombre común y sin atractivo peculiar. Pablo dice, yo en persona poco impresionante, mis palabras menos. Sin embargo, por carta asustaba a los corintios y a los colosenses y a los tesalonicenses. Por carta, no lo conocían todavía. Cuando le escribía cartas, uy, se lo imaginaban así como del alto de un monte, como Godzilla de gigantesco. Y cuando llegó aquel hombre allí, ese es Pablo. Ese es Pablo. Sí, ese es el apóstol Pablo que nos viene a visitar, nos ha venido a visitar. Ay, yo creía que era la gran cosa. Yo creía que era... Pues así es, queridos corderitos. Sin embargo, para que el hombre no se fije en lo carnal, porque el hombre carnal es, y tiene que convertirse de su carnalidad a espiritualidad, Yahweh a veces pone a hombres que tengan atractivo carnal y terrenal, material, superficial, para que el pueblo se enfoque en eso como carnales que son y vean el resultado de escoger a personas por carnalidad, por estatura, por dicción, por atractivo físico o por fuerza física o por cosas terrenales, materiales y mundanas y pasajeras y vanas. Porque David era un muchacho pastor de ovejas que en realidad, y mientras Saúl era, dicen que no había un hombre en Israel más alto que él. Y era guapo como galán de telenovelas, dice la escritura.
Yahweh dijo, escógemelo así, alto, guapo, impresionante, con dicción, así con mucha erudición, para que impresione, para que a la gente le guste. Eso es lo que quiere el pueblo, un ser humano, un rey humano. Dáselo lo mejor humano que puedas, que les guste, para que vean lo que yo digo, que mientras más les va a gustar, peor les va a salir, porque lo están escogiendo con mentalidad carnal y humana. Y yo no me fijo, yo no juzgo como el hombre, dice Yahweh. Yo no me dejo llevar por apariencias terrenales, ni materiales, ni carnales, dice Yahweh. Y por eso después seleccionó a David. Y cuando Samuel fue a ungir al próximo rey, a David, que no sabía ni cuál era su nombre, porque Yahweh fue que le dijo, ve a casa de Jesse, de Jesé, y unge a uno de sus hijos. Sucedió como en el cuento de la Cenicienta, que la tenían encerrada en una torre, para cuando viniera el duque con el zapato, con la zapatilla de cristal a probársela a todas las doncellas del reino, se las probara todas menos a la Cenicienta. Y así el príncipe no se pudiera casar con la Cenicienta, porque las hermanas le tenían envidia y no querían que la Cenicienta fuera la esposa del príncipe y se convirtiera en princesa o en reina. Y la madrastra la metió en una torre, ¿se acuerdan, queridos codritos? Y en la película, pues muy buena, que yo la vi de chiquito, cuando llega el duque a probar la zapatilla, vienen Drisela y Anastasia, las dos hermanastras que más feas no podían ser, y con unos pies así que parecían yolas. ¡Mi zapatilla, señor duque! Y se la probó y no le servía, no le entraba una puntita nada más. Y la otra, esa es mi zapatilla, yo te lo dije, zapatilla de cristal. Cuando se la va a probar tampoco le sirve. Pruébesela bien, métasela bien, porque es de ella, decía la madrastra. Esa es la zapatilla de mi hija. Pero señora fulana, no le entra, no puede ser, no le cabe. Y cuando vio que se iba a ir el duque y preguntó, ¿hay alguna otra doncella aquí? Sale la Cenicienta de la torre bajando las escaleras. Aquí estoy yo, esa es mi zapatilla. Y vino la madrastra y le metió el pie y se tropezó el duque y se rompió la zapatilla. Pero la Cenicienta dijo, no importa, aquí yo tengo la otra, yo tengo el otro par, miren, es mía. Se la llevaron. Pues así más o menos sucedió cuando fueron a ungir a David, querido codrito. Estaban todos los chicos, todos los muchachos, sus hermanos con su padre. Todos mayores, de buen parecer, pues vivos, así vivaces, llenos de energía y de testosterona, lo que le gusta a la gente. Pero Yahweh fue parco con Samuel, y le dijo al profeta Samuel, no me vayas a ungir esta vez a uno según apariencia física. Tú lo escogerás basado en otros méritos, en méritos espirituales, no en carne. No vamos a cometer el error de Saúl otra vez. Este lo vas a escoger según mi criterio. Está bien, es una persona en carne, es un ser humano, pero vamos a buscarle el mejor posible, el menos terrenal, el menos mundano. Vamos a buscarle uno y no decimos que Saúl no haya sido maravilloso antes de su caída, porque Saúl pues parecía que no era mundano, queridos codritos, pero sí era orgulloso. Saúl al principio hizo grandísimas obras y él daba honra y toda Yahweh, hasta que vino otro y empezó a sentirse celoso de que David tenía más seguidores, más popularidad, porque había matado a más filisteos, o había matado a Goliat, y él no. Y entonces cuando David fue ungido por el profeta Samuel, querido siervo, el profeta Samuel dijo, este hijo tú, no, este no, aquí tengo otro, mira, dale, Obed, preséntate ante Saúl, el profeta de Yahweh, siervo suyo, mi nombre es Obed. Saúl dice, no, tampoco es el que, no es.
muy alto, muy guapo también. Es que todos tus hijos son así. Me sigue, mira, tengo 7, otro más. Ninguno. Y Yahweh me dijo que buscara de entre tus hijos de tu casa el ungido, el próximo ungido. ¿Estás seguro, Jesse, que no tienes ningún otro hijo? Ay, sí, pero aquel ni te lo menciono. Aquel David es un jovencito flacucho, todo el tiempo está con las ovejitas en el campo y no le interesa nada. Nada más que pastorear ovejitas. ¿Cómo? ¿Tienes otro? ¿Que David se llama? ¿Pastor de ovejitas? Muéstrame ese, llévame donde está él. Y salieron juntos hasta donde estaba David cuidando unas ovejitas en una loma cercana. Y tan pronto como Samuel vio a David, que era todavía joven, o sea, no tenía 20 años ni 30, ni tampoco tenía 10 ni 12, querido, lo ungió, dijo: este es el ungido de Yahweh. Este es. Pero mira lo poca cosa que por eso mismo, porque te parece poca cosa, a Yahweh le parece mucho. Ese es el que Yahweh busca. El humilde, el sencillo, el contrito de corazón, el que es capaz de clamarle. El débil, lo necio, lo vil, eso es lo que busca Yahweh del mundo. Precisamente, Jesse, este es el hijo tuyo que Yahweh me mandó ungir con aceite para hacerlo próximo rey. Y no se lo digas a nadie. Y lo ungió con aceite, querido. A propósito, ungido quiere decir escogido, pero había un acto, había un ritual cuando Yahweh quería atestiguar aquí en la tierra que él tenía alguno divino, porque David fue escogido desde antes de la fundación del mundo por Yahweh, como todos sus escogidos. Todos nosotros hemos sido escogidos como aguas de arriba y separados de las aguas de abajo, desde antes de la fundación del mundo, como se ve en Génesis 1, versículo 1 y 2. Lo primero que hizo fue separar las aguas, escoger a unos, hacer unos celestiales. Aguas son gentes de muchos pueblos, naciones, y razas y lenguas. Y otros los dividió y son aguas de abajo, de lo hondo. Lo de abajo es de Satanás, lo de arriba es de Yahweh. Somos escogidos desde antes de la fundación del mundo, queridos. Pero nos ponemos a decir eso, que es una realidad, parecemos vanos. Y peor que vanos, parecemos locos de atar, queridos. Así que solamente eso se los dice Yahweh a los suyos, a nosotros mismos, a los que somos escogidos, porque los que no son escogidos no entienden esto de la unción. Pues bien, a los que él escogió desde antes de la fundación del mundo, que es a todos sus escogidos que él va a salvar. En totalidad, la totalidad de todos los seres humanos que Yahweh va a salvar desde el primer milenio hasta el séptimo, cuando concluya la obra salvífica de Yahweh, han sido todos escogidos desde antes de la fundación del mundo, excepto que no todos para nacer en el mismo milenio, ni en el mismo año, ni en el mismo tiempo. Los tiene programados para ir naciendo según Yahshua, que fue escogido como cordero desde antes de la fundación del mundo, pero programado para manifestarse, para aparecer en la tierra como cordero, nacer como hijo de hombre y calificar para tener un cuerpo que habría de morir crucificado en sacrificio a favor de nosotros desde antes de la fundación del mundo. En el tiempo señalado. ¿Cuál fue el tiempo señalado para Yahshua manifestarse como cordero pascual? El día de la Pascua, nada más y nada menos que el 14 para el 15 de Aviv. El 14 se sacrificaban, el 15 ya estaban ofrecidos y el pueblo disfrutando del sacrificio de la Pascua y de que habían sido pasados por alto sus pecados por la sangre del cordero. Y aunque en el año de la muerte de nuestro amo Yahshua, no todos los que estaban en Israel, en Judá, lo aceptaron, y la mayor parte de ellos, mientras estaban sacrificando a Yahshua y lo estaban metiendo en el sepulcro antes de la puesta del sol del día 15, estaban cocinando los corderos animales para comérselos, estaban ajenos al sacrificio de Yahweh. Sí, porque simultáneamente con el sacrificio de Yahshua, en ese momento estaba siendo solapado lo del antiguo pacto con lo del nuevo, estaba ocurriendo simultáneamente. Había un traspaso del antiguo pacto al nuevo, querido Cristo. Y esos eran los días de el traspaso de el sacerdocio,
del traspaso de los sacrificios, etcétera, etcétera. Así que, y no todo el pueblo había sido llamado y escogido para convertirse al mismo tiempo. Así que habían algunos primerizos de Judá, los apóstoles, etcétera, etcétera, y los seguidores de Yahshua, los originales seguidores de Yahshua, que ya se habían convertido, habían creído y estaban celebrando Pascua con Yahshua como el Cordero Pascual. Mientras que los demás judíos que todavía no conocían, que no estaban seguros, que habían oído pero no estaban convencidos por el Espíritu de que Yahshua fuera el Cordero, o ni siquiera lo habían oído, no habían hilado así la Escritura como se manda al hilar en la propia Torá. Y les íbamos a leer de 2 de Timoteo 2:15, que hay parámetros dados acerca de cómo estudiar las Escrituras. Ya les mencionamos los que aparecen en Isaías 28:10 en adelante, que hay que ir a buscar la verdad como piezas de un rompecabezas, porque está dispersa, la verdad está diseminada a lo largo y a lo ancho de las páginas de la Torá de la instrucción, que es toda la Escritura es instrucción, es Torá. Hay que ir a buscarla y juntarla correctamente, esos pedacitos, y ahí cuando esté toda armado, todos los pedacitos puestos en su lugar, entonces esa es la verdad Kodesh de Yahweh, la verdad completa. Y querido siervo, y entonces pues los demás judíos estaban aquella Pascua cuando Yahshua murió, celebrándola mataron a aquel que decía que era el Mashiach, del cual decían que era el yo soy. Lo mataron, lo crucificaron allá, pero el show debe continuar, como quien dice, día santo, olvídense de eso, hay que comerse el cordero, hay que comer hierbas amargas, hay que hacer lo que dice la Torá de Moisés, porque estaban en el antiguo pacto todavía y no habían entrado por Yahshua al nuevo pacto, porque no estaban comprendiendo todavía exactamente lo que estaba transcurriendo ante sus ojos, que Yahshua había sido escogido desde antes de la fundación del mundo como Cordero Pascual, y que los corderos animales, aquellos que se sacrificaban en el templo y que ellos estaban comiendo ese año de la muerte de Yahshua, asados al fuego como Yahweh manda, eran solo una prefigura del sacrificio póstumo y perpetuo y superlativo del Cordero, hijo de Yahweh, Yahshua, querido Cordero. Estaban ajenos. ¿Qué hubiera pasado si hubieran estado más concentrados en lo que la Escritura decía? De lo que decía en Zacarías, de las consagraciones de Yahshua, porque la Escritura dice que fue consagrado como Cordero y fue escogido como mediador, como sumo sacerdote desde la eternidad, querido. O sea, la eternidad desde antes de la fundación del mundo, porque el mundo fue fundado en 7 días, dice, en 6 días y el séptimo descansó. Así que los días previos, los tiempos previos, porque antes del día primero de la creación no había días, ese fue el primero. Ahí Yahweh creó el primer día, luego el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto, y creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra. Y entonces, querido Codrito, los tiempos previos al día primero son la eternidad, que algunos lo traducen como los días de la eternidad, pero los días no va ahí. La palabra Yamim o Yom no está en esos escritos como para que traduzcamos los días de la eternidad. Es los tiempos o el tiempo de la eternidad. El Ha'olam, queridos Codritos. No son días. Si fueran días, entonces no serían eternos. Porque un día tiene un principio y tiene un fin. Y la eternidad no tiene principio ni fin, queridos Codritos. Y nosotros seremos eternos como Yahshua, sumo sacerdote sin principio ni fin de días. Porque Él no fue creado cuando la creación fue creada en los 6 días de la creación. Él fue creado, Él existe de siempre, de la eternidad, desde antes de los días de la creación. Y nosotros también, pero existimos como aguas que salen de su boca. Y al final, cuando se complete el plan de Yahweh, el plan salvífico por el Hijo Yahshua, al final del séptimo milenio entraremos en la eternidad otra vez, el día octavo, el Shemini Atzeret, ese último gran día de fiesta, donde aguas vivas brotarán de nuestras bocas también, y Yahshua también. Y ahí pues se abrirán nuevos rollos y se sabrá entonces cuáles planes tiene Yahweh en el futuro, cuando nos tenga a todos nosotros como Ehad, pertenecientes a la familia de Yahweh Elohim, en Ehad con Él y con su Hijo, fusionados completamente. Saldremos de su boca como aguas otra vez.
a realizar nuevas misiones, nuevas tareas, nuevas encomiendas, que Él sabe y que no nos incumben a nosotros ahora. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la eternidad? Preocupémonos por estar en la eternidad haciendo lo que tenemos que estar haciendo ahora para calificar y estar allá y ser salvos de la ira venidera. Porque los que no entrarán en la eternidad al final del séptimo milenio, en ese octavo que no tiene fin, que es otra vez la eternidad, igual que al principio antes del primer día era la eternidad, los que no entren ahí en Ejad con Yahweh no serán eternos, sino que serán destruidos en el lago de fuego y azufre. Y para eso es el juicio del tiempo del fin del último milenio. Para eso es la última resurrección. Habrá muchos que se salven en la última resurrección, todos los que calificaron y se convirtieron durante el milenio. Toda la gente de las naciones que están viviendo en carne durante el milenio se van a convertir igual que nosotros ahora cuando venga Yahshua y se toque la séptima trompeta, a espíritu seremos transformados. Y los muertos, si murieron, resucitarán espíritu. No importa que hayan muerto. No es el cuerpo lo que Yahweh quiere, es el espíritu nuestro. Entonces va a resucitar al final del séptimo milenio a todos los que vivieron y calificaron para salvación durante todo ese reinado milenario de Yahshua. En una resurrección que todos los que sean justificados serán resucitados espíritu para vida eterna y para tener unos cuerpos invisibles, inmortales y eternos, igual que nosotros los habremos tenido desde el principio del séptimo milenio. Y esto es contando en la misericordia de nuestro Abacadosh Yahweh, queridos comunicados. Porque no es por disposición nuestra ni por voluntad propia que esto se hace, es por voluntad de Yahweh, pero nosotros tenemos que cumplir con su voluntad y no con la voluntad propia de cada uno, ni menos con la voluntad de otros seres humanos que se impongan, o de la voluntad de los demonios que fingen ser hasta guías espirituales de los miembros del rebaño de Yahshua para extraviarnos. Así que nada puede estar entre nosotros y nuestro amo Yahshua, de quien procede el espíritu que tenemos y de quien son todas las cosas, porque Él es el autor y consumador de la salvación, no ningún ser humano, querido Codrito. Entonces, pues, los demás que no califiquen y estamos hablando de los que se van a colgar en la resurrección en el final del séptimo milenio, que es la última que ya hay. Después del séptimo milenio no va a haber más nadie en carne. Cuando concluya el séptimo milenio, entremos en la eternidad, todo está sometido a Yahshua y espíritu puro, como al principio, queridos. Es más, la creación estará en un nivel más alto, porque fuimos creados inferiores a los ángeles y seremos recreados en esta nueva creación, en esta recreación de Yahweh. Seremos superiores, hechos superiores a los ángeles, tanto así que juzgaremos a los ángeles también, queridos. Por supuesto a los malos, y con el justo juicio de Yahshua y de Yahweh, no con juicio propio y no por apariencia. Y entonces, queridos Cristo, todos los que se perderán al final del séptimo milenio, en ese juicio último que va a haber, donde los últimos que faltan por resucitar serán resucitados, los de ellos que se alíen con Gog y Magog, cuando Yahweh suelte a Satanás última vez de su prisión en el abismo al cabo de los 1000 años, se van a aliar con Gog y Magog. Y todos los que se alíen con las naciones que se alíen con Gog y Magog van para el lago de fuego, van para destrucción allí, inmediata, por parte de Yahshua y los Kadoshim, que defienden la ciudad sin tener muros, sin que tenga puertas, sin que tenga ventanas, porque su protección es espiritual. No necesita puertas ni ventanas, no necesita ni siquiera postes de luz ni la luz del sol, porque el Cordero y Yahweh son su lumbrera y alumbran más que el sol y más que cualquier astro y más que cualquier estrella del mundo, queridos corderitos. Son la luz original, así que por eso será un día eterno, queridos corderitos. Y desde el milenio ya habrá sol y habrá luna, pero no alumbrarán más ni por encima que alumbrarán el Cordero y Yahweh, que son la lumbrera máxima, son la luz máxima, la luz original. Por eso la ciudad no tiene necesidad de luz, ni de sol, ni de luna. Están, pero para marcar los tiempos, pero no para alumbrar. No porque necesitemos de su luz, porque vamos a tener luz de más con Yahshua en el trono dentro del templo de la Nueva Jerusalén, queridos.
Él se sentará dentro, su trono estará dentro del templo en la Nueva Jerusalén, que medirá un montón de estadios, será cúbica esa ciudad. Bueno, pues para poner fin a esto, vamos a concluir con lo que estamos diciendo al principio, que hay normas, hay reglas de estudio y de interpretación de las escrituras que hay que obedecer. Vamos a dejarlas quietecitas. Vamos a no tocar, a no bregar, a no torcer, a no alterar lo que Yahweh ha dado, porque lo de Yahweh es perfecto y el ser humano lo que puede hacer si lo cambia es dañarlo. Y cuando lo ignora, comete pecado, porque no podemos vivir en ignorancia ni con falta de conocimiento, sino que eso lo que causa es pérdida, no ganancia ni salvación. Si nosotros vivimos por toda palabra que ha emitido la boca de Yahweh, aunque sea por boca de profetas o de la mula de Balaam, estamos haciendo lo correcto. Pero para poder vivir por toda palabra que salga de la boca de Yahweh y de su hijo, sus apóstoles, sus profetas y la mula de Balaam, que me encanta cuando habló, tenemos que conocer esa palabra, querido Codrito. Y por falta de conocimiento, por falta de sabiduría, es que el pueblo perece, no es por exceso de conocimiento. Entonces, cuando nosotros cometemos el error, el enorme pecado, porque es pecado, transgresión a cualquier ley, regla, estatuto, mandato o precepto que le ha dado. Y la escritura está llena de preceptos y estatutos y mandatos menores acerca de cómo estudiar las escrituras, que tenemos que conocer, porque si no los conocemos y los violamos, pues no se nos imputa pecado, pero estamos sufriendo las consecuencias igual. Y podemos quedar destruidos. A Satán se aprovecha de la ignorancia y de la inocencia de las personas, no tiene ninguna piedad. Yahweh sí, de los suyos se apiada, de los que le claman se apiada. De los que le piden misericordia, hacen juicio con misericordia, les tiene misericordia y los salva. Pero del mundo, miren cómo la gente del mundo perece por pecado. Mueren de cáncer por estar fumando, porque no saben que no deberían no fumar. Mueren de sida por estarse prostituyendo, acostándose con todo el mundo, inyectándose drogas o como se quiera que se adquiere el VIH, porque no saben. Y ya cuando se vienen a enterar, pues ya lo tienen. O no sé cómo se enteraron, o no se enteraron y se murieron. Pero si fueran de Yahweh, se enterarían que fornicar no se puede, que no se puede tener el vicio, que el cuerpo es el templo de Yahweh, que hay que respetarlo, y no estarían dedicando los miembros de su cuerpo a fornicación para contagiarse con esos pecados, con esas enfermedades que los van a terminar matando por ignorancia. Ven, queridos codritos. Entonces nos tenemos que empapar bien de la palabra de Yahweh. Nosotros tenemos mensajes específicos en video aquí en YouTube acerca de cómo estudiar las Sagradas Escrituras. Y se lee con detalle algunos de estos pasajes y de estas reglas y normativas que son principios, son preceptos, son patrones de conducta que Él nos da. Vamos a ver cómo estudiaba las escrituras y enseñaba la escritura el apóstol Pablo, que es exactamente como el apóstol Pablo le está diciendo ahora a su sucesor Timoteo, que la tiene que estudiar y la tiene que enseñar, basándose en Isaías 28:10, que no lo ignora, porque Pablo era un maestro de la Torá, un fariseo de fariseos, conocedor de la Torá de todo el Tanakh. Así que él sabe hilar y sabe dar cumplimiento según Yahshua, no según sabios y rabinos que fallaron. Él, según el Espíritu y según Yahshua, le sabe dar cumplimiento y sabe la interpretación del Espíritu de esas escrituras antiguas, que solo los que tienen el Espíritu la conocen. Los demás le dan la interpretación humana, terrenal, superficial. La copia y la sombra es lo que conocen. No conocen la realidad subyacente y más profunda que está revelada a través de esas mismas escrituras, pero en capas más profundas, querido, que solamente las llegan a conocer los que son espirituales y los que las estudian diligentemente. Y esto le está diciendo Pablo a su discípulo Timoteo. Vamos a ver. El buen obrero, el buen siervo de Yahweh. Segunda de Timoteo 2:15. Recuérdales esto a tus discípulos, a los que tú vayas a enseñar, cuando vayas así en viajes ministeriales y visites congregaciones, recuérdales a todos estos, a todas las ovejitas de Yahshua, a todos los que Él ha llamado, que tú te topes con ellos para enseñarles. Siempre ten esto en mente, Timoteo.
encargándole solemnemente en la presencia de Yahweh que no contiendan acerca de palabrería. No contienden acerca de palabras. O sea, sí hay que explicar si algo está mal traducido, pero hacer del estudio de la palabrería o de la numerología una doctrina, una cosa rutinaria, como si fuera la base del Evangelio del Reino, eso está equivocado. Porque está bien, aunque sea verdad lo que tú estás aprendiendo de los números o de las palabras, no es más importante que lo que Yahshua quiere que tú aprendas para cambiar tu espíritu, para renovar tu mente, para convertirte en un humano productivo que da fruto y que produce buenas obras necesarias para la salvación. Porque las buenas obras son la vestimenta de la novia, son las vestimentas del Kadoshim que llevamos nosotros hasta la mesa de las bodas con el Cordero en la entrada al reino cuando venga Yahshua. Él viene a ver frutos, vestimentas, obra. Eso es lo que viene a buscar Yahshua. Que no contiendan sobre palabras. En otros sitios dicen, aléjense de las vanas palabrerías que no conducen a nada sino en piedad. Es más, es aquí. Que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha y lleva a los oyentes a la ruina, porque se enfocan, se hacen maestros de palabritas, maestros de hebreo, maestros de griego, del koiné, maestros de los números, maestros de la Kabbalah, se empiezan a meter en otras cosas, siguen buscando más palabrería y hay profundidades en los números y en las palabras, y eso no son las profundidades que Yahweh quiere que tú ahondes, que tú escudriñes, que tú busques. Esas no son las fuentes de agua, estás desenfocado. Eso es parte, pero no es la totalidad del Evangelio. Él quiere que te ahondes en Él, en Yahshua, en el Rey de ese reino que viene, porque es el que viene a salvar la gente y viene a salvarte a ti de la destrucción futura en el lago de fuego y azufre. No son esas palabritas, no es conocimiento de otra cosa lo que te va a salvar. No es conocimiento de cosas alternas lo que produce la fe necesaria para soportar durante la hora de la difícil prueba que viene al mundo ahora en la gran tribulación, próximamente, porque ya no tarda eso, queridos codritos. Procura, Timoteo, con diligencia, está hablándole a su siervo, que era como un hijo, queridos codritos. Y ustedes son como hijos para mí también, algunos. Procura con diligencia presentarte ante Yahweh, aprobado. Eso implica muchas cosas que tienes que hacer, y fue aprobado por Yahweh. Su fue probada. Ahí tú vas buscando pedacitos y tú te vas enterando de qué es lo que le gusta a Yahweh, cómo es que Yahweh te aprueba o te reprueba. Y si te reprueba, no te preocupes, porque te pasa otra prueba hasta que tú apruebes, si tienes la disposición y la humildad para hacerlo. Entonces dice, procura con diligencia presentarte a Yahweh, aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. O sea, que no está actuando hipócritamente. Como un obrero fiel, no como un obrero de doblez de corazón, fiel e infiel. Fiel a Rabino y fiel a Yahshua. Me alterno así según me convenga. Para no perder gente, no voy a predicar esto, que es la verdad de Yahshua, que es el Evangelio del Reino, pero no es tan popular el Evangelio del Reino como predicar Kabbalah, como predicar numerología, como predicar los milagros de la Virgen de Fátima o qué sé yo, queridos. Y fíjense, como hay iglesias llenas, hay quejilos llenas, hay asambleas, congregaciones por el mundo llenas. Por eso hay tantas sectas. Por eso la barriga de la gran ramera de Babilonia está tan llena y tan inflada. Por eso ella es tan gorda. Por eso ella arropa el mundo entero y tiene tantos hijos e hijas de fornicación. Porque no están en la verdad, no están predicando, no están siendo fieles a Yahshua, ni a estas reglas de enseñanza y de interpretación de las escrituras que Yahweh nos da. Y aquí estamos leyendo estas que le está dando a Pablo a Timoteo. Vamos a ver otra vez. Procura con diligencia presentarte a Yahweh, aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que maneja con precisión la palabra de la verdad. En otros sitios que hemos buscado en el original griego, y la traducción que se provee en inglés es un tantito posiblemente más acertada, porque en inglés dice como obrero que no tiene de qué avergonzarse, correctamente dividiendo la palabra de verdad.
correctamente dividiendo, separando. Esto va con esto, pero esto no va con esto. ¿Ven? Tú tienes que saber unir dividiendo, la palabra de la verdad son piezas de un rompecabezas. Tú no puedes unir piezas de un rompecabezas que tienen naranjas con unas que tienen manzanas. Tú tienes que buscar las piezas del rompecabezas que tienen naranja y las pones para que encajen con esta otra que tiene naranja. Y ahí ves cuántas naranjas hay. Pero si le pones manzanas, ¿dónde vas a poner las otras naranjas? Con peras en otro sitio del rompecabezas. Va a ser un rompecabezas que nadie entiende, queridos cuadritos. Puedes tener todas las piezas en la mesa puestas, pero si no las sabes unir correctamente unas con otras, en vano es lo que tú haces. Y se necesita el espíritu Hakodesh de Yahweh para poder unir las piezas del rompecabezas correctamente y ser humilde y sincero y manso y pensar que no lo sabemos todo, que Él escoge lo necio, vil y lo débil, y por su misericordia y su favor y para su gloria y honra, perdón la palabra gloria, para su crédito y honra nos escoge a nosotros y nos hace sabios y nos levanta de lo caído que éramos. Pero nos hace sabios para su servicio, para servirle a otros, no para creernos mejores. Para servirle a otros pasándoles esta sabiduría que Él nos ha dado poquita en el grado que nos la den, la vamos pasando. Pero nos enseñamos cosas de las cuales no estamos seguros. Tenemos que conocer un buen pedazo, una buena porción de la Escritura, no toda, porque nadie nunca la llega a conocer absolutamente toda, excepto Yahshua HaMashiach. Como para decir, yo la conozco toda ahora mismo. No, yo tengo por el Espíritu acceso a toda la verdad. Tengo acceso a conocer todo lo que está en la Escritura que no sé ahora. Porque si yo me topo con algo que yo no conozco, que ustedes me pregunten, por ejemplo, y yo de inmediato no sé la contestación, no me la voy a inventar como hace la gente por ahí. Que no les gusta parecer tontos, no se creen, o son orgullosos y no quieren parecer ignorantes. Y prefieren abrir la boca y decir un montón de tonterías antes de que callarse y esperar a que Yahweh nos dé palabras. ¿Qué es lo que hacemos? Porque nosotros entonces acudimos a Yahweh. Yo consulto hasta con ancianos y personas superiores a mí en la jerarquía de la quejila del cuerpo. Pues yo no soy Yahshua. Está Yahshua por encima de todos, está Yahweh por encima de Yahshua. Pues todavía no se ha sometido todos los pies de Yahshua como para que Yahshua se someta por completo con él y todo lo que ha sido sometido a sus pies al Padre Yahshua. Eso es para el 8º día. Eso es para el 7º milenio cuando se da eso. Mientras tanto, pues nos tenemos que someter a autoridades superiores a nosotros. Y yo reconozco que hay autoridades superiores. Caray, ni que fuera yo la autoridad superior en toda la quejila mundial. Jamás he dicho eso, ni dado a entender. Ahora, yo conozco una persona, un líder muy conocido que dijo, ni Salomón una vez dijo algo de la vaca roja. Ni Salomón tenía en sus días tanta sabiduría como yo. Y para sorpresa mía que yo estaba de visita en esa congregación, que me quedé helado cuando yo oí esas palabras del púlpito. A esta persona supuestamente reconocida como maestro de la Torah de raíces hebreas. La gente, amén, aleluya, cuando dijo que ni Salomón en sus días tenía más conocimiento que él. A mí me dio y me dan náuseas. Pero cómo se atreven, pero qué ignorancia, pero qué altivez, pero cómo se atreven. Es que yo me muero de vergüenza. Si lo hubiera dicho yo diría, trágame tierra. ¿Cómo voy a decir unas palabras así? Pues oír a alguien me duele tanto, me molesta tanto que yo paso vergüenza ajena, querido codito. Porque yo diría, si llego a ser yo que digo una cosa, Yahweh, líbrame a mí que yo nunca digo una cosa así, porque ¿qué es esto, por favor? Y lo más triste de todo es la gente siguiéndolo, la gente. Y yo allí, el más pequeño, el más insignificante, el más ínfimo de los pastores, que sé más que aquel, querido codrito. 3 o 4 venían, ya oíste, Rafael, pero qué barbaridad, pero cada vez que este hombre hable, más gente lo sigue, más errores comete, más barbaridades dice, más mentiras dice, y más popular se convierte. ¿Qué es esto? Así es la realidad. Muchos son escogidos, muchos son llamados y pocos los escogidos. Fíjense, queridos codritos. Entonces,
Él nos hace nacer de la palabra de verdad para que seamos primicias de su criatura, de su nueva creación, de esta creación que el Hijo está renovando. Santiago 1:18 lo dice. Y, querido Codrito, hay una prueba, yo antes dije que cuando fallamos pruebas pequeñas, que a veces decimos, ay, no sería una prueba y la fallé. Ay, Yahweh, perdóname, bendito seas por lo que más quiero. Tú sabes que yo soy bruto, porque tú sabes que ningún hombre tiene toda la verdad y no podemos saberlo todo, y por eso de que somos imperfectos, ignorantes, cometemos errores, Yahweh, por eso tú tienes misericordia, por eso tú, el grande, el Padre, el perfecto, el justo, el que lo tiene todo, eres condescendiente hacia tus hijos que sabemos que no valemos nada. Si vamos a compararnos contigo, no te llegamos ni al tobillo, Yahweh. Él nos tiene misericordia y entonces nos pone otra oportunidad, otra prueba más. Pues ahí va, te voy a mandar otra prueba, Rafael. Mira, a ver, estate alerta. Pero el enemigo también manda falsas pruebas. Manda señuelos que parecen pruebas de Yahweh, pero es para atrapar a uno, queridos codritos. Para que tú escojas lo primero. A veces cuando estás pidiendo algo, yo quiero algo, te manda, Satanás oye y te manda primero su señuelo. A ver si cae. Y tú, si aceptas lo primero que llega, algo inferior a lo que tú pediste, no es de Yahweh. Eres un tonto. Porque Yahweh dice que Él da lo que tú pides y un poquito más, no menos de lo que tú pides. Si un padre justo, si un hijo le pide a su padre pan, ¿le dará un escorpión? No le da, sino pan y un buen pedazo. Un buen padre, y Yahweh es un buen padre para nosotros, no nos va a dar un escorpión o una lagartija o un pan lleno de hongos si le pedimos pan, ¿verdad que no? Nos va a decir, aquí tienes pan para hoy, para que sacies tu hambre y para toda la semana también, Rafael. Bendito seas, Padre amado, tú sí que eres bueno, que Elohim hay como tú. Bueno, pues sí nos da oportunidad de pasar nuevas pruebas porque el clamor, nuestra fragilidad, nuestra humildad, nuestra sumisión es lo que le importa, querido. ¿Cuán dispuestos estamos? ¿Cuánto sufrimos por entrar al reino? ¿Cuánto soportamos el ver nuestro sufrir, nuestro desgarre de corazón cuando fallamos una prueba? ¿Qué hice como David? ¿Y ahora qué? Moisés, no te preocupes, tú entrarás al reino. Tendrás un trono, Moisés, pero esta tierra no la verás, no la entrarás, la verás nada más. Se quedó tranquilo. Me está dando algo más de lo que yo quería. Cuando golpeó la piedra, en vez de hablarle, ¿se acuerdan, querido codito Moisés? Ya no entrarás a la tierra de la promesa, solamente la verás desde lo lejos, pero le prometió para el futuro una entrada a un reino mejor, una mejor posición y vida eterna, porque él iba a entrar en aquella tierra en un cuerpo de carne que ya tenía 120 años de edad y no iba a durar mucho en la tierra de la promesa, en la herencia de la promesa en Canaán. No iba a durar mucho, iba a morir. ¿Y qué pasó? Pues murió como todo ser humano, pero lo resucitó y está ahora en el reino celestial de Yahweh viviendo eternamente. Así que cuando Yahweh le dijo eso a Moisés, Moisés dijo, no entrarás a la tierra de la promesa, Yahweh dijo. Y Moisés oyó, está bien, no importa. Porque vino una promesa mejor de lo que él esperaba. Pero hay un tiempo cuando ya es la última prueba. Y esa será en la gran tribulación. Y ahí sí, querido Cristo, esa es la prueba final. Ya después de esa no hay más oportunidad. O sea, hemos estado fallando pruebas y la Odisea falla la prueba que Filadelfia aprueba. Filadelfia no tiene que ir a pasar la prueba en la gran tribulación. Esa hora de prueba que vendrá al mundo. No, Filadelfia está exenta de la hora de la prueba de los 1260 días que dura la gran tribulación, porque pasó la prueba. Y ahora la Odisea, que ha sido sometida a prueba tras prueba tras prueba y sigue siendo encontrada tibia, no va a ser sometida a la última oportunidad, la última prueba durante la gran tribulación, si tomar la marca de la bestia o no. Y para no tomarla, que es lo que Yahweh manda que hagamos, porque el que la tome va para el lago de fuego y azufre, porque es la última prueba y no se puede fallar. Para nosotros tener la fe y el valor y la fidelidad
de nosotros decir no a la marca de la bestia, tenemos que estar dispuestos a morir, o a ser decapitados, o a ser encarcelados, o lo que venga, Así de difícil es la hora de la difícil prueba que va a sobrevenir al mundo entero y a la quejilá de Yahweh que va a estar ahí, que se llama la quejilá gran tribulacionaria, la tibia y patética Laodicea, que pierde 50% de sus miembros, que son un cuerpo enorme, porque son casi todos los hermanos que estamos viviendo hoy. Tristemente. Les tengo noticias, ustedes son laodiceanos. Es bien difícil que sean filadelfianos y que vayan a ser exentos de la hora de la difícil prueba. Pero si se hacen ardientes y celosos desde ahora, tienen oportunidad de escapar de la gran tribulación. Una vez que estén allí, una vez que haya empezado ese tiempo, porque es un tiempo, no es un lugar, es un tiempo que va a estar ocurriendo en todo el mundo, arropando a todo el mundo, excepto a unos que van a estar en un lugar de protección, que ahí no va a llegar la hora de la prueba, no va a llegar la persecución. A eso no les va a llegar, a los filadelfianos no les va a llegar porque tienen promesa de protección sobrenatural por ese lapso de tiempo que dura la gran tribulación. Pero a la Odisea va de cabeza. Una vez esté la Odisea ahí, ya no. Líbrame, Yahweh. Ya el lugar de protección ya no vale. Ya se pasó la hora de esa prueba. Ahora tienes que ser sometido a la prueba final. ¿Tomarás la marca de la bestia o no la tomarás? Y para ser fiel y no tomarla, tienes que estar dispuesto tal vez a que te maten o maten a tus hijos o maten a aquel que sea. Y sufrirás traiciones de tu propia familia física, de tus padres naturales, de quien parece que no te puedes desprender. Pero también de tu familia espiritual que es tibia igual que tú. No todos los tibios van a calentar. Algunos se van a enfriar y te van a acusar a ti, a los que estés calentando, todos los que estemos calentando ahí. Digo yo, ¿verdad? Estaré ahí. Pero yo estaré ahí más o menos de voluntario, queridos corderitos, porque alguien tiene que hablar algo ahí. Tiene que haber alguien, tenemos que haber algunos, espíritu va a haber, bien escondiditos, pero y protegidos también. Van a sufrir la hora de la difícil prueba, queridos corderitos, y la van a fallar esas 5 vírgenes insensatas por no haber aprovechado el tiempo que es ahora. Ahora es el día de salvación. Si hoy oís su voz, responde hoy. Ponte a trabajar hoy. Deja todo lo del mundo hoy, porque todo esto va a perecer, todo esto va a ser quemado, todo esto es perecedero, es pasajero, es temporal. Nada de esto va a entrar al reino. Porque algunos viven, queridos coitos, como si esto no fuera a terminar nunca. No se pueden separar de su celular, de sus hijos, de sus hijas rameras, de sus hijos drogadictos y bisexuales o lo que sea. Que tienen fornican. Yo lo digo porque yo tenía una amiga de toda la vida, queridos coitos. Un hijo promiscuo metía una mujer distinta en la casa de mi amiga de este matrimonio. Él y ella, los papás de estos muchachitos. Uno era promiscuo, una ramerita en la casa fornicando. Y yo, ¿qué? Me tuve que separar de ahí, querido. Yo te quiero mucho, colita de rana, pero no te voy a besar. Me tuve que separar. Y el otro hijo homosexual metiendo amantes a fornicar, a hacer sodomía ahí en la casa. Y ella dice, yo prefiero que esté en mi casa, que esté en un motel, que esté en un hotel, pero esté en la calle en un carro haciendo esto. ¡Ay, qué barbaridad! Esas son las dos únicas opciones. Bótalo, échalo para afuera, como dice la escritura. Dale una advertencia, dile, aquí no puedes hacer esto, ni en la calle tampoco. Como yo me entere, estás profanando mi hogar, que yo lo quiero mantener kadosh, y tú estás acostándote con gente llena de espíritus y de demonios y trayéndolos aquí a la casa. Y me estás contaminando. Si no quieres, te vas para afuera, te boto, como dice la escritura. A ver si allá afuera te recapacitas y te das cuenta. Y si no, que sea lo que sea. Pero yo no voy a tolerar demonios ni los voy a albergar en mi propia casa porque me van a invadir mi propio templo y me lo van a contaminar. Y eso pasó. Ella ya estaba llamando lo bueno malo y lo malo bueno. A los homosexuales, promiscuos, inmorales, prostitutos, los llamaba buenos. No, porque es mi hijo, mi hijo, mi hijo. Y el otro, Yahshua, es el hijo de Yahweh, mi hija. Aquel vale más. ¿Cuál hijo tú quieres? ¿El hijo de Yahweh o quieres el hijo tuyo que lo engendraste que va a morir en el lago de fuego?
Porque lo más seguro es que no se arrepienta como lo estás criando, como lo criaste. Ya tiene 30 y pico de años. ¡Qué barbaridad! Para que ustedes vean, queridos codritos. Y dice que es cristiana, creyente. Bueno, podemos seguir hablando, pero queridos siervos, ya vamos 1 hora y no quiero hacer los audios muy largos. Shalom, shalom, benditos sean todos, que Yahweh los cuide, los protege y los bendiga. A todas las ovejitas que son de su redil y a las del otro redil también. Shalom, shalom.